Buen día, gente del IAE. Hoy, por tercera vez, nos encontramos con la misma pregunta. ¿Quién es Jesús? Vamos al Evangelio de Lucas, a ver qué tiene el Señor para decirnos hoy. Mientras todos se admiraban por las cosas que hacía, Jesús dijo a sus discípulos: Escuchen bien esto que les digo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Pero ellos no entendían estas palabras. Su sentido les resultaba oscuro, de manera que no podían comprenderlas, y temían interrogar a Jesús acerca de esto. El jueves, la pregunta de ¿quién es Jesús? La respondía Herodes. Ayer la pregunta de ¿quién es Jesús? La respondían los apóstoles, sobre todo Pedro. Hoy la pregunta de ¿quién es Jesús? La responde la multitud, que, como nos recuerda San Lucas, se admiraban por todas las cosas que hacía Jesús. Lo tenían como un gran personaje. Soñaría más de uno de ellos en que estaba llegando el momento de la restauración de Israel y que Jesús era el gran profeta prometido, el profeta del final de los tiempos. Y Jesús recoge esa pregunta para hablar en privado con sus apóstoles, diciéndoles: ustedes han escuchado a la multitud, ustedes se dan cuenta, ustedes registran de cómo la gente se entusiasma con mi palabra, se admira. Tal vez ustedes se ilusionen con un reino que se va a hacer visible pronto y del que ustedes tal vez sean primero testigos y después tal vez protagonistas. Tal vez pueda ir formándose en la imaginación de ustedes un proyecto que adivina de alguna forma cómo va a ser esta restauración del pueblo de Israel. Y entonces Jesús les pide una particular atención. Dice: por favor, escuchen esto. Segunda vez que les va a hacer notar algo muy particular. Soy el Mesías, se está produciendo la restauración del reino de Israel, todo esto no lo dice. Lo que sí quiero decirles es, vamos al Evangelio, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. ¿Entienden la frase? Porque es fácil de entender. Jesús se hacía llamar el Hijo del Hombre, que era un título bastante misterioso, y que va a ser entregado en manos de los hombres. Ellos hasta ahí lo pueden entender, pero el resultado de esa afirmación no era para ellos algo accesible. Les resultaba oscuro, no eran capaces de entenderlo, no tienen ni idea de lo que va a suceder en torno sobre todo a la pasión y muerte de Jesús, la crucifixión. Y Jesús los prepara porque dice: es cierto que soy el Mesías, pero estoy tratando de ayudarlos a redibujar la imagen que tienen, porque la redención no se va a dar según la idea que ustedes tienen, sino según un camino distinto en el que les pido que presten atención, por lo menos acordándose de estas palabras. Ellos no entendían, no podían comprenderlas, y lo que es tal vez más triste, es decir, temían interrogar a Jesús acerca de esto. Insisto en que estas palabras suenan también hoy. Cuando uno mira el mundo y piensa en la restauración del reino de Dios en el mundo de hoy, y entonces uno a veces prefiere poner entre paréntesis esa pregunta como diciendo: el mundo está tan complicado que no me sueño el reino de Dios ni me sueño una eventual restauración. Y Jesús me dice: soy el Hijo de Dios. Ya he resucitado y la restauración está, entre comillas, cerca, porque no sabemos temporalmente cuándo va a venir. Pero entiendo que viendo el mundo de hoy tal vez podés estar vos un poco desanimado y diciendo: esto es un lío, qué mundo más complicado, cuántas fuerzas hay que se manifiestan en contra de lo que Dios promete. Y entonces prefiero no hacerme demasiadas preguntas y sigo de largo viviendo como si todo estuviera bien. Y Jesús me dice hoy en el Evangelio de Lucas: te cuento lo que le pasaba a los apóstoles, tenían miedo de preguntarle. A vos te digo: no tengas miedo de preguntarme.
Trata de meterte en oración, en el silencio, en el que meditamos estas palabras, tratando de meternos en esas escenas, y Jesús que me dice, hablemos de cómo está el mundo de hoy, hablemos de cómo se vive la caridad, hablemos de cómo se cuida a los más desfavorecidos, hablemos de cómo aquellos que tienen el poder en el mundo de hoy trabajan a favor del reino de los cielos. Y yo decir, mejor no hablemos de eso, Señor, porque no te da bolilla a nadie, por lo cual más vale que hablemos de otra cosa. Y dice, no, hablemos. Acordate de que vas a tener que pasar por un camino de entender cosas que a vos no te cierran. Pero ahí atrás estoy yo, está diciendo. Voy a ser entregado en manos de los hombres, juntamos palabras de otros evangelios, ¿no? Voy a ser maltratado, voy a ser ninguneado, voy a ser humillado, se van a reír de mí, pero al tercer día voy a resucitar. Y el Señor nos está diciendo, nunca te olvides de esto, en las condiciones más complicadas en las que puedas estar viviendo, porque yo ya vencí al mundo, pero vas a tener que ver ese triunfo de un modo que tal vez no es el que vos estás esperando. Pidámosle al Señor que nos ayude a meditar en sus invitaciones y a responder a ellas. Nos bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo y del